Hola, ¿qué tal a todos? Voy a presentarles los resultados del proyecto sobre producción de bioetanol de segunda generación a partir de olote de maíz, el cual se está realizando en el Tecnológico Nacional de México Campus Perote, por parte del Cuerpo Académico de Procesos Agroindustriales y Bioenergía. Dentro de este cuerpo académico participamos 4 personas: su servidora Fabiola Sandoval Salas, el maestro en Ciencias Carlos Méndez Carreto, la maestra Graciela Ortega Ávila y la maestra Cristel Barrales Fernández. Como ustedes saben, hay una problemática asociada, ¿verdad?, al uso de los combustibles fósiles, generada por precisamente el agotamiento paulatino de los mismos, ¿verdad? Y también porque se asocian, ¿verdad?, a la producción de gases de efecto invernadero que producen el problema del calentamiento global y consecuentemente pues una serie de problemas ambientales. Ante esta situación, bueno, se han estado buscando alternativas, ¿verdad?, para reemplazar este tipo de combustibles, y una de las alternativas es el uso de biocombustibles, los cuales se derivan a partir de la biomasa. Nosotros podemos considerar 3 tipos de biocombustibles de acuerdo a su origen. Los combustibles de primera generación, los cuales se producen normalmente a partir de biomasas que contienen principalmente azúcares o almidones. Estos generalmente se procesan de manera directa para la obtención de los biocarburantes. Los de segunda generación van a utilizar desechos agrícolas, desechos forestales o desechos agroindustriales, y están constituidos principalmente, ¿verdad?, de biomasa lignocelulósica, que tiene presente celulosa, hemicelulosa y lignina como principal componente. Y tenemos un tercer grupo, que son los de tercera generación, que involucra principalmente a las microalgas y a las macroalgas. Nosotros vamos a enfocar sobre todo en los combustibles de segunda generación. ¿Sí? En el caso del combustible que vamos a comentar es el de el etanol, ¿verdad?, el cual puede obtenerse a través de biomasa lignocelulósica en un proceso que involucra una serie de pasos, principalmente una primera etapa de pretratamiento, que puede ser pretratamiento físico o puede ser hidrólisis. Esta hidrólisis se puede llevar a cabo utilizando soluciones ácidas, soluciones alcalinas, ¿sí? Seguido de esto, bueno, es recomendable que se realice una hidrólisis enzimática para poder romper las cadenas de celulosa que van a dar origen a la glucosa, que es nuestro principal componente. Y finalmente se realiza la fermentación, que es la que va a producir ya el alcohol a partir de estos componentes que fueron previamente hidrolizados. Dentro de este proceso, nosotros vamos a obtener como principal producto, ¿verdad?, el etanol, ¿verdad?, el bietanol conocido comúnmente, pero también se van a generar otros posibles subproductos. Uno de ellos es el gas, ¿verdad?, el gas que se puede obtener después del procesamiento de las vinazas, ¿verdad?, que se puede llevar a producción de biogás, o bien estas mismas vinazas pueden procesarse para poder obtener fertilizantes. Entonces son algunos de los procesos colaterales de la producción de bioetanol. En el caso del olote, es muy importante comentar que es un residuo que se produce de uno de los productos base de la alimentación de los mexicanos, que es el maíz. En general, se estima que por cada kilogramo de maíz que se obtiene para la alimentación, se pueden generar alrededor de 170 gramos de olote de maíz. Esto es una gran cantidad, el cual está constituido principalmente de celulosa y hemicelulosa. Quiere decir que mediante procesos de hidrólisis y fermentación, una posterior destilación, es posible obtener bioetanol de segunda generación a partir de este componente. Como ya se comentó anteriormente, esto permitirá contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la metodología que se ha seguido para este proyecto? Bueno, a partir de olote de maíz colectado en la región de Perote, Veracruz, se realizó una primera molienda en un molino de martillos, ¿verdad? Y después el material se secó a 60 grados centígrados hasta peso constante. Posteriormente se envasó en sacos de 50 kilos y en envases de plástico hasta que se pudo usar para hacer las diferentes pruebas. Después de esto, se caracterizaron los diferentes componentes del olote, principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina,
¿verdad? Mediante procesos o protocolos estándar. Y después de esto se evaluó el proceso de hidrólisis desde el pretratamiento, la hidrólisis ácida, la hidrólisis enzimática, ¿verdad? Y finalmente la fermentación. Para la fermentación se trabajó con la levadura Saccharomyces cerevisiae y a 25 grados centígrados y a 120 revoluciones por minuto en cultivo sumergido. Como principal parámetro de seguimiento de las fermentaciones, se utilizó el método de DNS para la determinación de azúcares reductores y también la concentración de etanol se determinó mediante técnicas de HPLC. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos en esta primera etapa? Y pues lo que les estoy mostrando es la composición detectada en el olote de maíz originado en esta región, ¿verdad? Principalmente encontramos nosotros una alta concentración de hemicelulosa, ¿verdad? Una buena concentración de celulosa. Tenemos que hay pues, un poco menos de la lignina que se ha reportado comúnmente para este componente, ¿verdad? Y un poco de componentes extraíbles. En este caso, bueno, nosotros el principal componente que vamos a utilizar para la producción de bioetanol es precisamente la celulosa, que es la que se va a convertir a glucosa para que la Saccharomyces pueda utilizar. Bien, después de la parte de realizar la etapa de la fermentación, nosotros pudimos evaluar cuáles fueron los resultados. En primer lugar, algunos de los resultados relevantes derivan del pretratamiento. En el pretratamiento pudimos observar, ¿verdad?, que cuando el material se trata con ácidos diluidos, se obtienen grandes cantidades de azúcares reductores. En este caso alcanzan alrededor de 17.3%, ¿verdad?, de azúcares reductores. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la enzima, que estamos utilizando una mezcla de celulasas, pudimos observar que no hay recuperación de ningún excedente o de ninguna cantidad extra adicional a la que ya se había obtenido en la hidrólisis con ácidos. Cuando nosotros hicimos el tratamiento alcalino, observamos que se obtiene una menor cantidad, ¿verdad?, de azúcares reductores después del pretratamiento. Sin embargo, cuando se hace el análisis de la cantidad de azúcares reductores obtenidos después de la hidrólisis enzimática, observamos que puede obtenerse una cantidad alta, ¿verdad?, alrededor del 15% de azúcares, los cuales sumados a lo que se obtuvo en la hidrólisis del pretratamiento alcalino, dan un total de 19% de azúcares, más alto que el que se obtiene con tratamiento ácido. ¿Okay? En el caso de las muestras testigos sin pretratamientos, solamente se logró obtener el 5.59% de los azúcares presentes. ¿Sí? En este caso, bueno, nosotros obtuvimos esos azúcares, se formuló el medio de cultivo y se inoculó con las Saccharomyces y logramos obtener rendimientos de hasta 3.5 gramos por litro de etanol en el sustrato. Este rendimiento corresponde, ¿verdad? Corresponde a alrededor del 90% del rendimiento teórico de bioetanol. En la figura de la derecha, superior derecha, ustedes podrán observar el comportamiento que tuvo el crecimiento y cómo es que simultáneamente se redujo la concentración de azúcares reductores. ¿Sí? Lo que les mencionaba, ¿verdad? Obtuvimos rendimientos muy buenos, ¿verdad? Y son comparables a los de otros trabajos, aunque no son de etanol, son de biobutanol, con el mismo sustrato. Bueno, estamos considerando que tenemos rendimientos muy buenos. Como conclusiones de este proyecto, las que se tienen hasta el momento, bueno, se encontró que se pueden obtener hasta 19.81% de los azúcares fermentables a través de tratamiento alcalino e hidrólisis enzimática con celulasas, ¿verdad? Y que estos hidrolizados son apropiados para la fermentación debido a que no se han detectado compuestos inhibitorios, porque un rendimiento teórico del 90% puede ser considerado como muy bueno, ¿verdad?, para las fermentaciones.
Finalmente, les presento algunas de las referencias que hemos utilizado para apoyar este proyecto, ¿verdad? Y quiero cerrar, bueno, pues presentándoles a los integrantes de nuestro equipo que aparecen ahí en las fotografías, que son quienes han contribuido al desarrollo de este proyecto. Muchísimas gracias a todos.